Bueno, hay una información penosa. El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Fulgencio Espinal, murió esta mañana en un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 10 de la autopista 30 de Mayo, según los informes que disponemos. Tuvo un accidente, chocó su vehículo y falleció Fulgencio Espinal, que fue un importante dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano en los años 70, sobre todo en el periodo posterior a la salida del profesor Juan Bosch, cuando se reconstituyó el PRD en torno a José Francisco Peña Gómez, y él fue una pieza importante, fue secretario de prensa del PRD y un activista importante de esa organización. Después fue de lo que en algún momento fue acusado de actos de corrupción al final del gobierno del presidente Jorge Blanco. Se fue del país y después regresó, nunca se le formalizó un cargo, no estuvo definitivamente preso por ninguna de las acusaciones que se le formulaban y la justicia no lo procesó tampoco. Fulgencio Espinal se restituyó a la vida política y en los últimos años estuvo cerca del PRD de Miguel Vargas Maldonado, se quedó en esa organización política cuando la mayoría de sus dirigentes históricos y de sus militantes se fueron y constituyeron el Partido Revolucionario Moderno. Fulgencio Espinal estuvo exiliado en España originalmente, después en Centroamérica, en Panamá, donde pasó muchos años, y vivió en la pobreza en ese periodo, no tenía la riqueza que algunos le atribuyeron. Y ahora, hoy fallece Fulgencio Espinal en ese accidente automovilístico esta mañana. Bueno, hoy tenemos la presencia de dos diputados, Víctor Díaz, que es diputado del PRM y secretario de la Comisión Bicameral que estudia la ley de partidos políticos, y Fidel Santana, diputado del Frente Amplio y miembro de la misma comisión. Con ellos vamos a conversar, lógicamente, de esta importante ley. Pudiéramos empezar compartiendo con nosotros, a juicio de ustedes, lo que se ha acordado, lo que lleva acordado, qué hay de avances y si hay algo de retroceso. Bien, por primera vez, bueno, primero saludarle a ustedes y lamentar la pérdida de Fulgencio Espinal, que, como ustedes han informado, ha fallecido en un accidente automovilístico. Qué pena, ¿eh? Bueno, en torno a la ley de partidos, ustedes saben que esta comisión, que está compuesta por 15 senadores y 15 diputados, tiene dos temas, la ley electoral y la ley de partidos. Sobre la misma se definió una metodología y se decidió trabajar los lunes la ley de partidos y los jueves la reforma al régimen electoral, pero la dinámica posteriormente nos llevó a concentrarnos en la ley de partidos, aunque se hizo una matriz comparativa de ambas leyes. Para tan pronto pase la legislatura que vence este mes, 27 de julio, pues nos aboquemos entonces a la ley de partidos, a la ley electoral, si ya se ha logrado aprobar la ley de partidos. Creo que después de 12 años, ciertamente, por lo menos, prima en la voluntad de los integrantes de la comisión de todos los partidos políticos, una voluntad en que alcancemos justamente en esta legislatura sacar el informe favorable y que vaya a los dos ¿Pero de municipios. 12 años de qué? De más de 12 años de debate. No, pero el primer proyecto se lo introdujo la diputada Alice Lomarte y otros diputados en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2001, 2002, que se elaboró en el 98, 99, se le entregó al presidente Leonel Fernández en el 99. Por eso, más de 12 años. Más de 12 años. Por eso digo, 12 años de qué. Más de 12 años, ¿no? 12 años. Entonces, ya nosotros hemos leído el proyecto completo, se han aprobado 64 de los 77 artículos, 8 tienen consenso, que en el día de mañana, Dios mediante, serán aprobados, y 5 están sobre la mesa, algunos de los cuales están en subcomisiones de trabajo de la propia comisión. ¿En qué se ha avanzado? Se ha establecido un sistema de afiliación y desafiliación, se ha establecido norma para el tema de la democracia interna de los partidos políticos,
en el sentido de que se establece que cada partido tendrá que tener un padrón de afiliados y desafiliados que someterá a la certificación anual de la Junta Central Como Electoral dice el proyecto y de las original, juntas municipales que electorales. cada año tiene que actualizarse, cada partido tiene que decir, permanecen estos, salieron estos y entraron estos. Perfecto. Se establece que la cúpula de los partidos políticos no podrán postergarse sin someterse a una renovación, a un proceso interno democrático Periódico. cada 4 años. Se ha establecido, se ha reforzado el tema de los deberes de los partidos y de los militantes políticos. Hay reglas claras en la ley contra el despojo de candidaturas. Si una persona participa de un proceso interno y gana, no puede ser despojado de esa candidatura bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por alianza. Igualmente, si pierde esa candidatura, no podrá presentarse por ningún partido político en ese certamen electoral. Eso es para evitar el El transfugismo, la compra de voluntades en las campañas. Perfecto. Si usted perdió en un partido, no puede venir a decir que va a ir ahora de candidato de otro. Así es. Eso está, ya eso hay consenso en eso. Sí, está aprobado. Se ha establecido que las cúpulas de los partidos no podrán disponer de más del 20% para las reservas, para las alianzas y este tipo de acuerdos que hacen los partidos, y que los espacios que vaya a utilizar en la reserva en todo el país debe notificarlo a la Junta con por lo menos un mes antes de la celebración de las primarias de los partidos políticos. Se decidió que sea la Junta Central Electoral que organice las primarias de los partidos políticos, estableciendo la ley que los partidos que están obligados a realizar primarias son los partidos mayoritarios. Los partidos que alcancen menos del 5% seguirán con el método tradicional, convenciones, congresos, etcétera. Se ha establecido que los recursos de la Junta, que la Junta transfiere a los partidos políticos, sea el 80% para los partidos mayoritarios y el 20% para los ¿Y cuánto es ahora? minoritarios. Igual. Eso es lo mismo. que Ahora el tiene 20% de los partidos políticos, la Junta transfiere un 12% para todo en partes iguales y un 8% lo prorratea según los votos válidos obtenidos. Sin embargo, sobre esta propuesta todavía se tiene pendiente volver a revisar. O sea, eso no está acordado entonces. Totalmente no, porque aunque se aprobó, bueno, Fidel podrá hablar más adelante de eso. Fidel ha planteado que se revise esa situación de los porcentajes, pero hay algo importante. Se ha establecido, como tienen los recursos los ayuntamientos, por ejemplo, tutelados, también serán tutelados los de los partidos, en el sentido de que la ley establece que al menos el 10% tendrán que ser invertidos en los programas de educación y formación política de los partidos. Eso no era lo que decía el proyecto. No, Se quedó en el proyecto decía un 25. Un 20. 25. ¿Eh? Un 25. 25 era que establecía el proyecto. Sí. Y lo bajaron al 10. Pero poniendo que al menos el 10%. Bueno, al menos quiere decir para que puedan coger el 10%, nada o más. que puedan invertir más. Eso es, pero la idea era que Sí. invirtieran más, una proporción más alta. La que propuso la Junta era 25%. Así es. Y no le rebajaron 5, sino que le rebajaron 15. Sí. Un 50% para gastos operativos, pago de locales, personal, etcétera, y un 40% para fortalecer los procesos internos de los partidos políticos. Okay. Todo esto en lo que tiene que ver con la democracia interna de los partidos, entre muchas otras cosas, un resumen sobre ese particular. Pero ¿cómo va a ser la primaria? Sí, hay temas que están sobre la mesa. Eso, porque ustedes establecieron ya que va a haber primaria en los partidos mayoritarios. Sí. Que la va a organizar la Junta Central Electoral. Sí. ¿El mismo día o van a ser a libertad de los partidos? Entre los puntos que está pendiente, pero yo quería significarle otros avances antes que eso, que es, por ejemplo, el control de la propaganda. Hay prohibiciones extremas en torno a la propaganda en las campañas internas. Las campañas internas, como su nombre lo dice, tendrán que ser a lo interno, en los locales de los partidos, visita casa por casa, o
edificaciones bajo techo, circuitos cerrados, y no podrán usarse discolay, Ni caravana. vallas, caravanas, Ni podrán mítines. poner las calles ni las avenidas llenas de vallas y de cosas para Exactamente. precandidatos. Exactamente. Incluso aunque usted sea propietario de una casa, usted no puede poner vallas encima del techo, según lo que hemos acordado. Sí. Y ¿Y han hay- estado de acuerdo en eso? Sí. Sí. Pues eso es un avance importante. Exactamente. Y tampoco podrán anunciarse en cadenas nacionales un candidato a senador en Barahona, por ejemplo. Se establece que únicamente podrán hacer ese tipo de anuncio, o sea, publicitarse a través de demarcación. entrevistas, invitaciones Bueno, a eso no es entrevistas. publicidad, es una entrevista, Exactamente. es el derecho a Es- tú puedes ser entrevistado y decir tus aspiraciones, pero eso no es hacer una propaganda, eso es un derecho a la información ya. Perfecto. Entonces, y hay muchos otros avances, por ejemplo, en cuanto al tope del financiamiento, que quisiera que sea Fidel cuando hable, que hable de ello, pero en la parte que concierne, por ejemplo, se declararon cuáles son los aportes ilícitos, cuándo las empresas extranjeras pueden aportar, Y pueden aportar a las empresas extranjeras. sí, siempre y cuando tengan domicilio fijo establecido en la República Dominicana, Pero, porque hay muchas de pero estas está empresas, prohibido actualmente. hay muchas de estas empresas que son de capital mixto y que entonces se llegó a un consenso, pero se puso un tope al financiamiento privado en términos individuales. Ninguna persona física o individual o moral puede aportar más del 1% en relación al partido que más recursos reciba de la Víctor, Junta y eso, Central Electoral. eso es un tope. 1% en la pasada campaña hubiera sido 4.200.000 pesos. Y ponerle contribuciones individuales de hasta 4 millones de Hasta pesos, 4. eso es un tope. Sí, porque eso va a ser, hay una subcomisión que está trabajando en un tope por candidatura. Entonces, si se establece un límite a la campaña total de un candidato, ya esto será parte. Todo lo que reciban de la Junta, lo que reciban del sector privado, los aportes individuales, entonces eso va a sumar el tope general, que hay una subcomisión trabajando y que mañana debe llevar un informe. Se está hablando de un indicador por habitante a nivel territorial, de tal manera que el candidato a senador del Distrito Nacional no gaste lo mismo o no tenga el derecho a gastar lo mismo que el candidato a senador de Pedernales, por ejemplo. O sea, se está buscando un tope. Y para finalizar en esa parte sobre los puntos pendientes, para que entremos ya y Fidel pueda también aportar sus ideas, está decidir con cuál padrón se van a realizar las primarias, si con el padrón abierto de la Junta Central Electoral, los registros nacional de electores, como ellos le llaman, o con el padrón de los partidos. Por ejemplo, el PRM plantea que sea con el padrón de cada partido. Hay otros colegas que plantean que sea con el padrón abierto. La Junta Central Electoral deja a los partidos en libertad en el proyecto y establece que sea De que coja cualquiera de los dos con el- caminos. exactamente, y que decida cada partido con cuál Y si el lo hace. partido lo va a hacer con el propio padrón, tiene que ser con un padrón que ya está registrado en la Junta Central Electoral, ¿verdad? Exactamente. Es que parece que el padrón tiene que activarse cada año, por Cada consiguiente Por eso. tiene Cada que estar año. certificado por la Junta. Exactamente. Previamente. Previamente. El decidir si va a ser el mismo día o no va a ser el mismo día. Está el tema de la participación de la mujer, que es un tema que está también En las estructuras del pendiente. partido, porque no se está En discutiendo. ambas. En ambas se En está ambas. discutiendo, porque Sí, hay la propuesta de aumentar la cuota. Claro, la idea es que mientras uno es precandidato, se rija por la ley de partidos. Tan pronto se convierte en candidato, lo rija la ley electoral. Así es. Exacto. Entonces, con esa idea, hay varios artículos de la ley de partidos que se han extraído para discutirlo en la ley electoral, como el tema del fiscal electoral, el tema del voto preferencial, etcétera, y otros que tendrán que tener algún nivel de coordinación entre ambas leyes y puede que aparezcan en las dos leyes. Hay algo importante con lo que quiero concluir. Sobre la transparencia se ha trabajado bastante y la ley establece, y ya se aprobó, que cada partido tenga que depositar ante la Junta Central Electoral al menos el 10 de febrero
a más tardar el 10 de febrero de cada año, su presupuesto Eso es lo que dice el proyecto original de y la se Junta. aprobó a sí mismo. Se aprobó eso. Se aprobó a sí mismo. Presupuesto anual. Exactamente, y al final del año rendir cuentas. Entre otros temas que podemos ver en el camino. ¿Qué agrega Fidel Santana que no haya dicho Víctor sobre los acuerdos hasta ahora? Un tema importante, la creación de un departamento especial para supervisar el gasto. La unidad de supervisión, así la plantea el proyecto de la Junta. Sí, eso fue, se aprobó eso. Eso fue aprobado tomando en cuenta que tiene que estar en concordancia con la Contraloría General de la República, ¿no? Que es digamos, en la estructura del Estado la que supervisa internamente. Bueno, esa unidad se supone que pedirá el auxilio Exacto. de la Cámara de Cuentas. Pero esa es la creación de ese departamento viene a ser un elemento también que contribuye con el tema de la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos. Un tema también importante es el de que en las candidaturas mujer sustituye a mujer. O sea, no se podrá ya hacer el subterfugio que coloca como candidatas a mujeres para cumplir con la cuota, luego se le hace renunciar y se le sustituye por Y hombres. eso ha sido significativo, esa práctica. Sí, lo es. De que han renunciado las mujeres para que entren los maridos. Sí, claro. Él va como suplente. Va como suplente y entonces renuncia y entra el suplente. Ajá. Sí. Yo no sabía que era significativo Sí, eso. Yo creí que eso había casado un No, caso. no, por no. ahí. Muy significativo. Varios Ajá. casos. Entonces, ese tema se ha discutido también y se ha acordado. O sea, que eso viene a institucionalizar. Y todo el tema de la parte de los deberes y los derechos se ha aprobado bastante de los elementos que propuso la Junta, pero también tomando en cuenta las propuestas de instituciones de la sociedad civil. O sea, esta discusión no solo ha tomado en cuenta lo que ha propuesto la Junta, sino que ha tenido en una matriz comparativa en cada artículo lo que propone proyectos anteriores sometidos por diputados, pero también lo que han propuesto organizaciones de la sociedad civil. Y en muchos casos se han tomado la redacción que ha propuesto entidades de la sociedad civil. Sí. Un tema, diría que esa síntesis que hace mi colega Víctor, muy densa y apropiada, añadiría solo que quedan sobre la mesa aspectos fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles? Temas como el tope de gasto, porque estamos hablando anteriormente el tope de aporte. Ahora está sobre la mesa el tema del tope de gasto. ¿Hasta cuánto se admitirá que un candidato o un partido gaste en campaña, ¿no? Está el mismo tema de la cuota de la mujer, está sobre la mesa una importante participación de las diputadas y de las organizaciones de mujeres del De país. la diputada, porque senadora creo que hay una sola, Sí, ¿no? sí. No, ¿Hay dos? Dos. La senadora de la provincia y... De la Romana y Y de Dajabón. Hay tres. y tres. ¿Cuál la La otra? Romana, Dajabón Dajabón, y la provincia. Son tres, sí. Sí. Tres mujeres. Pero en la Cámara de Diputados en particular, las mujeres están muy activas. Y son Ah, muchas. porque hay Y son muchas y son de armas tomar y casi todas. están Y están unidas. unidas reclamando la igualdad. Mm. Ese es un tema, Y le pasan por encima las diferencias partidarias. Están sin unidas duda, de- sin duda. Ahí están las mujeres de todos los O partidos. sea que ella han puesto el interés de la mujer. Las mujeres de todos los por encima del partidos, interés apoyadas por hombres también, porque debo decir que en mi caso milito también junto con ella en ese reclamo. Sí. Y yo también. Y Víctor también. Incluso hemos
la Comisión de Género y la de Derechos Humanos que yo presido, ambas hemos entregado también documentos a la Comisión Bicameral en reclamo de que se reconozca. Bueno, pero la cuota está pendiente en los dos sentidos, en la del partido. ¿Qué hay de propuestas para los partidos y qué hay de propuestas para las candidaturas o las precandidaturas? En todo caso, estamos hablando de lo mismo. Actualmente está vigente el 33%. Pero ahora mismo es solamente para los cargos, no obligatorio de los dirigentes. Exacto, entonces... Pero ellos están solicitando que se Que se incluya. incluya en la dirección de los partidos. También. Y van mañana, tienen cita con la comisión mañana. Y eso todavía no se ha decidido nada. Está sobre la mesa, porque obviamente los partidos tradicionales hasta ahora, de algún modo, se sostienen sobre la propuesta del 33%. Nosotros estamos incluso trabajando en una redacción de ese artículo para buscarle una salida en el sentido de que... Los partidos mantienen el 33%. Hasta ahora. En general. Hasta ahora sí. Ninguno se ha salido de ahí. Hasta ahora. Pero la Constitución habla no de 50, pero sí un equilibrio. Sí, con perdón, Fidel. En el PRM, la dirección ejecutiva, la diputada Gloria Reyes llevó el tema a la dirección y se discutió. Ella solicitaba que el partido apoyara la paridad, 50-50, y finalmente se llegó a un acuerdo, aunque no se escribió en el documento, pero sí se llegó a un acuerdo de que fuera una cuota de género en vez de una cuota de mujer, en el sentido de que dijera que en ningún caso en las boletas electorales habrá menos del 40% ni de hombres ni de mujeres. Ah, ok. Eso es una propuesta ya del PRM. Sí, esa es una redacción que estamos trabajando, pero también con un sentido prospectivo. La redacción más o menos plantearía que se procurará la igualdad, ¿no? Sí, bueno. Y asumiendo esta perspectiva de que en ningún caso menos del 40. Pero hay que decir que se propugnan porque sea paridad de género. Exacto. Hasta ahora, salvo esta perspectiva que el PRM asume, pero ni el PLD, ni el Reformista, ni el PRD han variado la lógica de que sea el 33%. Mantienen el 33%. Quisiera oír opinión de cómo va la discusión sobre dos puntos. Uno, en algún anteproyecto se indicaba que todo partido reconocido debiera ir solo, sin estar aliado en algún momento, en una Pero eso es de la ley electoral ya. Sí, esa parte no se ha Ese de la ley electoral, esa parte. Sí, sin embargo, hay una parte que atañe a la ley de partidos que es en cuanto al reconocimiento y al mantenimiento de ese reconocimiento. Sí, ahí sí. Por ejemplo, se mantienen los mismos criterios para el reconocimiento, el 2% incluso del electorado, que Fidel incluso tiene una propuesta en ese sentido, pero para mantener ese reconocimiento no tienen que alcanzar el 2, sino el 1%. Lo bajan al 1 ahora. Para mantenerlo. El primero 2 y después para mantenerlo 1. Y se hizo un ejercicio que de todos los partidos no mayoritarios, el único que alcanzó más del 1% fue Alianza País. Después ninguno alcanzó el 1%. Exacto. Sobre ese tema... ¿Qué otro tema queda pendiente? Porque estábamos hablando de los temas y hemos identificado pendiente el padrón que va a prevalecer y si simultáneo o no. Sí. El tope de gastos está pendiente, la cuota de la mujer está pendiente, el porcentaje de reconocimiento y del mantenimiento está pendiente, aunque hay... Sobre el porcentaje de reconocimiento, hemos planteado una iniciativa nuestra en el debate, porque la propuesta plantea un 2% de personas que se inscriben en el partido, o sea, que pasan a ser miembros del partido. Nosotros estamos planteando que eso es injusto, que deben ser un 2% de ciudadanos que consienten que ese partido se reconozca, ¿verdad? Porque no se le puede pedir a un partido que esté en formación que tenga un 2% de los que votaron en el último proceso electoral ya inscritos como miembros. De otros partidos. Exacto. Eso es un valladar, eso es un mecanismo para impedir el reconocimiento. Correcto. De la misma manera estamos proponiendo que... O sea que ese 2% para los nuevos
no tengan que ser de que se inscribieron, sino No. que avalan que se les dé Que oportunidad, consienten, ciudadanos que consienten. Exacto. Así era originalmente. Exacto. Ahora, ¿por qué se bajó el 1%? Ese era el espíritu de la ley. Mantener el reconocimiento. Porque en la primera elección, con perdón, Sí, sí. cada partido en formación tendrá que ir solo. Ah, eso era. Sí. En la primera oportunidad, después de ser reconocido, tiene que ir solo. Exacto. Sí. Sobre el tema de los locales, también hay un debate para el reconocimiento. Yo he planteado cómo se le exige al que está en formación un local en cada municipio cabecera, si ni siquiera los partidos tradicionales tienen locales en todos los municipios Claro. cabecera, ¿verdad? Eso siempre yo lo he criticado como una barrera insostenible. Exacto. O sea, porque incluso un partido puede ser muy grande en el Distrito Nacional, en La Vega, en San Cristóbal y en Baní, y tener muchísimo porcentaje de gente y no tener en Pedernales o en Entonces ese es un tema o que en Monteplata. está en discusión Entonces, ese tema. ya porque usted no tiene en Pedernales y en Monteplata, aunque usted tenga en todo el resto del país, ya usted no es reconocible. Es decir, tiene que haber una proporción. Claro. Debería decir la mayoría, en la mayoría de las provincias hay que debe de tener Dice ahora cómo se aprobó en los municipios cabecera, pero la mayoría de los municipios cabeceras de las provincias. sí, pero hay una propuesta de que eso se revise para establecer otra reglamentación al respecto. El tema del financiamiento también es un tema que, aunque está aprobado, como dijo Víctor, 2080, yo insisto en que se retome la discusión. Pero está Porque- aprobado ya. Sí, pero yo insisto en que se retome porque el tema de que el 80% se reparta entre los partidos que tengan más del 5% es en sí mismo inconstitucional porque es un privilegio. Nosotros lo que estamos planteando es que el 20% se reparta proporcionalmente entre todos y el 80% se reparta en función de los votos. Porque de lo contrario es un privilegio que partidos que tenemos la misma condición constitucional estemos excluidos de la posibilidad de participar en el 80% de los recursos públicos que se destinan a la política. Y entonces estamos planteando que eso sea rediscutido. Que el 80% sea en proporción de los votos, De no los importa votos. que usted saque poquito o mucho. Exactamente. ¿Y el 20%? En igualdad de condiciones se reparte entre todos. Sí, es una postura. Pero eso tiene un sentido de equidad, si el Claro, Sí. pero choca con el elemento de tradición del reparto de ese ¿verdad? 80%. entre los partidos tradicionales. Pero el 80% en proporción a lo que sacó cada partido. lo que sacó Y el cada 20% igual entre todos. Igual entre todos. Incluso Cuando hay- el colega Fidel plantea de que, aunque esté aprobado por la comisión, plantea una revisión, es porque en la metodología que se aprobó se dijo que íbamos a avanzar todo y al final ya todos los artículos aprobados, en la elaboración, previo a la elaboración del informe que tenemos que rendir, se haga una revisión para ver si todavía hay algo. ¿Qué otro capítulo queda pendiente? Hay algo importante y es el acortamiento de la campaña aprobado. ¿Ya aprobaron? Sí, 9 meses de pre-campaña y de campaña oficial. Entre las dos cosas, 9 meses. Sí. ¿Y cuánta va a ser de pre-campaña? Se aprobó que desde el tercer domingo de agosto hasta el tercer domingo de noviembre se realicen la campaña interna de todos los niveles. Agosto, noviembre. Noviembre, 3 meses. Y entonces empezar la campaña oficial en la primera semana del mes de diciembre. De diciembre. Terminarían la municipal en febrero y se juramentarían el 24 de abril, Día de los Ayuntamientos, como dice la Constitución, y se continúa para el tercer domingo de mayo para las presidenciales y congresionales. ¿Hay acuerdo de aparte para mantener el reconocimiento, solamente el 1%, y también una representación Sí, a nivel, a cualquier nivel, municipal o congresional. municipal O o congresional. congresional? Para mantener, Sí. aunque sea un regidor? Sí. Bueno, ¿queda algún otro punto de diferencia todavía? Creo que lo principal es No eso. están ahí. Ustedes no han dicho de uno muy, muy importante. ¿Cuál? Las sanciones, porque aquí hacemos las leyes y la ley electoral, pero después no hay sanciones al que la viole.
el capítulo de sanciones. Si no hay un régimen duro de sanciones, van a seguir haciendo lo que les da la gana. A la ley electoral, ¿o no? Ya se aprobó un sistema de sanción y de rendición de cuentas. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que es Los la últimos sanción? artículos de la ley están referidos todo al sistema de control y al sistema de sanción. Por ejemplo, si un partido, por decir algo, despoja de una candidatura después de ganada, va a tener sanciones. Por ejemplo, no se le va a entregar los recursos que la Junta Esa es la tiene que sanción más entregar. efectiva, decir, bueno, usted viola, no hay recurso público para usted. Lo mismo el Exactamente. candidato que se imponga por medios fraudulentos también tiene sanciones muy drásticas ahí. Perderá derecho a A ser reconocido como ser candidato. inscrito como tal. Exactamente. Y si se descubre también que ha aceptado fondos ilícitos o ha aceptado fondos por encima del tope que se establezca. Lo que pasa es que hay algunos Se artículos... suspende la candidatura. Sí, hay algunos artículos que tendrán que ir en conexión con algunos de la ley electoral, Exacto. porque se está hablando de tipificar los delitos electorales y de que haya un fiscal electoral para perseguir y someter las violaciones a Que la eso ley. le corresponde a la ley. Que eso le corresponde a la ley Y el electoral. fiscal electoral es de la ley electoral. Exactamente, Eso exactamente. está Bueno. claro que una cosa es los partidos y las campañas internas que son de los partidos y otra es la elección nacional que corresponde a la ley electoral Sí. general. Hay un tema pendiente y es que la Constitución de la República establece partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Y entonces los movimientos manejan muchísimos recursos. Y está pendiente que al final también hagamos una redacción para que la ley incluya los movimientos. Bueno, Ok. vamos a esperar que ustedes, ya no va a ser posible a conocer eso en esta legislatura aparentemente, porque quedan como 10 días nada más de la el legislatura. 27. Se ha hablado de la voluntad. La ley de lavado se aprobó en la mañana en la Cámara de Diputados y en la tarde en el Senado. Bueno, si El ustedes presidente- logran, pero hay 5 o 6 puntos que son muy importantes donde eso va a ser difícil conseguir el consenso. El presidente de Y la en 10 comisión días ha tal dicho, vez no lo logren. el presidente de la comisión ha dicho que en abono a su forma de conducir tenemos que admitir que ha conducido de manera adecuada. Victoria, Jep. Victoria Yep, creo que tenemos Aquí lo consenso en tuvimos eso. hace unas cuantas Sí. semanas y dio muy buena impresión. Está muy bien empapado del tema que lleva y ha dicho que se ha comprometido a que antes de vencer esta legislatura tendremos listo el informe. Bueno, Ok. vamos a agradecer muchísimo la presencia entre nosotros hoy de Víctor de Asa, diputado del Partido Revolucionario Moderno y secretario de la Comisión Bicameral de la Ley de Partidos Políticos y de la ley del régimen electoral. Y también a Fidel Santana, diputado del Frente Amplio y miembro de la misma comisión, por habernos acompañado. Ya decía antes, tuvimos al presidente, que es el senador por el PLD, por la provincia de Samaná, de María Trinidad María Sánchez. Trinidad Sánchez. Muchas gracias y vamos a esperar a ver si finalmente el sistema político se pone de acuerdo para establecer normativas que mejoren las campañas, pre-campañas y en fin, la actividad político-electoral del país.